Hola, sed bienvenidos a mi canal El Rincón del Tejo. Yo soy Carlos y en este caso voy a hablar acerca de evolución o creacionismo. Pues bien, desde mi punto de vista, no es necesario crear tales fracturas, ya que cuando generas una fractura, una división, entonces escoges un camino descartando al otro. Y al obrar de esta manera, te llevas al extremo, te vuelves ciego, tan solo tomas en consideración un aspecto. La persona que es científica creerá de una forma acérrima en la ciencia, sin ver nada más allá. La persona espiritual cuestionará todo lo científico, se pondrá de espaldas a la ciencia, descartando toda la valiosa información que le puede brindar la ciencia, ya que la ciencia explica el mundo material. Y si es cierta la ley hermética que dice que como es abajo es arriba, entonces hemos venido a aprender a este lugar. La ciencia nos muestra la realidad del mundo que nos envuelve. La ciencia nos muestra analogías acerca de lo que sucede en el reino animal y lo que sucede en nuestra sociedad. Vemos que hay paralelismos que los podemos utilizar para determinar cómo ha de ser ese creador que nos ha creado, si realmente existe. Porque la ciencia, en su estado puro, tiene mucho que aportar. Cuando la religión se apodera de la ciencia, siempre la corrompe, la utiliza para sus propios fines. En muchos casos miente, como cuando afirma que los animales son nuestros hermanos de amor y de luz, que tan solo las personas tenemos acciones reprochables. Pero lo cierto es que toda acción reprochable en la humanidad tiene su reflejo, tiene su símil en la naturaleza. El cuco pone sus huevos en un nido ajeno y el polluelo al nacer tira al suelo los huevos o los polluelos de la madre legítima, y de esta manera la madre legítima cuida al asesino de sus propios polluelos. ¿Podemos catalogar esta acción como amorosa, como luminosa? Pero hay muchos más ejemplos. Las cigüeñas echan fuera del nido a los polluelos que consideran que no van a poder alimentar debido a la escasez del momento. Si hiciese esto una madre humana, sería reprochada, pues diciéndole que es una muy mala persona, que eso no se hace, que antes uno se muere de hambre. Hay cierta especie de hormigas que esclavizan a hormigas de otra especie. Esto se da en la naturaleza. También hay un tipo de avispa parasitaria que parasita a una araña social que vive en una telaraña compartida. Cuando esa araña es parasitada, debido a que la avispa le pone un huevo y la larva que nace de ese huevo
introduce productos químicos en su interior, entonces en ese momento la araña se separa de la telaraña colectiva. Lo mismo que haría una persona que quiere robarle el dinero a otra persona, separarla de su familia. Y entonces la larva, con los productos químicos que vierte en su hemolinfa, que es la sangre de los insectos, entonces la obliga a tejer una telaraña que en realidad no es una telaraña, son cuerdas reforzadas. Es una estructura de cuerdas, porque la larva lo que necesita es una estructura fuerte para que cuando nazca, más bien para que cuando se convierta en pupa, no se vaya a romper la estructura fácilmente, ¿de acuerdo? Entonces ahí vemos que la naturaleza o el todo, si hablamos de una conciencia superior, no premia la bondad y el amor. El todo tan solo apuesta por el equilibrio. Alimenta tanto a aquel que logra sus objetivos por sus propios medios como a aquel que se aprovecha de otros seres. Y no hay ningún problema, porque si todo emana del todo, entonces el bien y el mal también lo hacen. Pero más allá de todo esto, hemos de entender que el mundo material en el que vivimos es como una maquinaria de reloj, bien precisa. Todo funciona de manera autónoma, porque todo aquello que observamos y todo aquello que no podemos ver de forma directa en el mundo material se autorregula a sí mismo a través de las leyes de la física. Realmente no es necesario la intervención de ninguna conciencia superior para que el mundo se siga desenvolviendo en base a esas leyes físicas. Lo hace por sí solo. Si es que hay algún tipo de conciencia superior, podríamos decir que quizás esa conciencia superior es del todo inconsciente acerca de lo que sucede en este mundo. Simplemente ha dispuesto el escenario para que nosotros, los actores, realicemos nuestra propia obra. Como digo, no es necesario ninguna intervención externa. Y esto me recuerda a algunas experiencias que he tenido yo mismo a través de la observación constante de todo mi ser a lo largo de todo el día, que la verdadera transformación que uno puede experimentar es una transformación que se da de una forma totalmente impersonal, porque si uno intenta obrar un cambio de forma consciente, lo único que va a hacer es alterar aún más su frágil equilibrio interno, si es que tal cosa existe en el ser que ha empezado a observarse. Digamos que intentar intervenir en uno mismo de forma consciente tan solo empeora las cosas. Si tú te observas a ti mismo sin juzgar tus acciones como buenas o malas, sin ponerte las máscaras impuestas por las religiones que te dicen que tienes que ser muy bueno, que tienes que ser muy amoroso, que tienes que ser muy generoso. Si no te pones las máscaras del personaje que es muy bueno, entonces podrás ser quien tú eres.
y siendo quien tú eres, sin necesidad de la supervisión de tu mente consciente, esa transformación se obra sin más. Y es que cuando te observas, en realidad, tu mente subconsciente devora las estructuras del ego de tu mente consciente, algo que se puede observar en el dibujo que os voy a poner en pantalla, donde se puede ver un león verde devorando al sol. El león verde representa la mente subconsciente, mientras que el sol representa al ego, a la mente consciente. Entonces, si la verdadera transformación llega a través de la observación de uno mismo sin obrar ningún cambio, sin realizar una acción concreta, sin ejercer ningún tipo de control sobre aquello que se está dando, si esto es así, y si como es arriba es abajo, entonces quizás nosotros no estamos en el seno del todo, no estamos en el centro, porque necesitamos obrar el equilibrio en nuestro ser. Y quizás el todo esté inmerso en un proceso de meditación para alinear las partes dispersas que somos nosotros. Pero insisto, si como es arriba es abajo, entonces esa observación consciente del todo, en la que no intenta intervenir de forma directa, va a obrar cambios desde el inconsciente. De manera que, como digo, el todo quizás no intenta controlar lo que nosotros hacemos. Tan solo dispuso el escenario para que nosotros realizásemos nuestra obra. Nuestra obra en la que realmente podemos obrar ese equilibrio si escapamos de la estupidez de la dualidad. Si entendemos que la persona sumisa no ha de ser más buena, ha de recorrer el camino que le separa del abusivo y detenerse a medio camino. El abusivo, por su parte, tiene que recorrer la distancia que le separa del sumiso y detenerse a medio camino, en el punto donde ambas personalidades se anulan. ¿Y por qué en el mundo existen abusivos y existen sumisos? Pues esto es porque nosotros estamos desequilibrados en nuestro interior. Algunos somos sumisos, otros somos abusivos. Y en nuestro exterior vemos reflejado en la sociedad lo que sucede en cada uno de nosotros. Si nosotros obrásemos el equilibrio en nuestro interior, si dejásemos de ser sumisos, entonces los abusivos no tendrían nadie de quien abusar. Y ese equilibrio que estamos obrando en nuestro interior se trasladaría a nuestro exterior. Estoy hablando en este caso de las relaciones horizontales, porque las relaciones verticales son un problema de una dimensión diferente, ¿de acuerdo? Pero esta sociedad
esta sociedad de control que trae muchos problemas, muchos condicionamientos, por lo menos nos trae una ventaja. Y es que el abusivo, por lo general, no va a utilizar la fuerza física. Luego la persona sumisa puede transformarse a sí misma a través de elevar la energía de su lado oscuro, tanto cuando está en su casa, tanto cuando está en la calle e incluso cuando se halla frente a la persona abusiva que le baja el nivel de energía. Y es por ello que la observación constante es muy importante, porque cuando eres una persona experta en observarte a ti mismo, entonces puedes detectar los movimientos de tus energías y puedes actuar para compensarlos. Si notas que tu energía baja, la puedes subir y viceversa. Entonces, como digo, ¿qué importancia tiene que exista una conciencia superior o no exista? Tanto si existe como si no existe, tú has de hacer lo mismo. Has de buscar el equilibrio en tu interior. Si el todo existe, como digo, parece que lo ha dejado todo dispuesto para que nosotros actuemos en nuestra gran obra. Porque además de que no tiene ningún sentido, si es que esta realidad funciona por sí sola, tal y como demuestran las leyes de la física que organizan el mundo, además de esto, si tú pides y esperas de un ser superior, jamás vas a sentir el peso de la mochila de piedra sobre tu espalda. Jamás vas a sentir la responsabilidad que tienes sobre ti mismo para obrar los cambios necesarios, ya que pidiendo y esperando, colgarás tu mochila de piedras sobre la espalda de el todo, de Dios, eludiendo esa responsabilidad, pidiendo y esperando. Yo no espero nada, porque esperar es no aceptar. Y para poder aceptar lo inaceptable, me creo una imagen mental del peor escenario y mientras la visualizo, relajo todos mis músculos. Las tensiones son las raíces de las emociones. Y si tú relajas las tensiones, la emoción desaparecerá hasta llegar al punto en que ya no te importará si aquello que más temes sucede. En el proceso atravesarás un umbral donde el ego utilizará su estrategia más poderosa para que no derrumbes su estructura. Te dirá: estás siendo frívolo porque no te estás implicando en este problema. En este punto tú te has de preguntar: ¿alguien me está pagando dinero? ¿Voy a recibir algo a cambio si me implico emocionalmente en este problema? No. Con toda seguridad tan solo agravaré el problema, ya que si es un problema muy complejo y que me puede traer una situación muy negativa, entonces yo pasaré estrés, pasaré ansiedad, no pensaré con claridad. Además de todo lo dicho, cabe destacar lo que he dicho al principio, y es que no importa si realmente hay un ser superior que controla este mundo o no lo hay, porque si lo hay,
Entonces organiza este mundo, pero pareciera que no participa de él. Y si no lo hay, pues todo va a suceder de la misma manera. Lo único que has de hacer es obrar tu equilibrio. En cuanto a Darwin, que es un tema bastante candente en los grupos de espiritualidad, pues hay muchas personas que afirman que Darwin era un eugenista, que Darwin era un machista, y entonces dicen, no, es que Darwin hizo la teoría de la evolución de las especies para justificar que el hombre blanco, británico, etcétera, es superior al resto de los seres humanos que son basura. Y de esta manera postula la supremacía del hombre blanco. A ver, vamos a ver. No se puede culpar al paraguas del daño que ha hecho el hacha. Una cosa no tiene que ver con la otra. Este tipo de afirmaciones son afirmaciones cargadas de intencionalidad. Están cargadas de emociones para que tú te impliques emocionalmente y rechaces ese postulado. Yo no voy a decir ni que la evolución de Darwin sea cierta o no lo sea. También voy a afirmar que el origen de la vida no se puede explicar en términos de darwinismo, ya que en la base de la vida tenemos la célula, y la célula en su interior tiene multitud de nanomáquinas, de robots biológicos que desempeñan funciones. Y esto no entra en la ley de la evolución de Darwin, porque esas nanomáquinas cooperan entre sí. La ley de la evolución de Darwin dice que la evolución va paso por paso y que cada paso ha de agregar algún tipo de mejora a la organela, a el elemento, a la parte que se está construyendo paso por paso. Por ejemplo, cuando Darwin postuló que el ojo humano se puede construir por etapas, al principio pues a través de células sensibles a la luz, que tan solo podían diferenciar entre luz u oscuridad, pues bueno, eso se encuentra en algunos reptiles e insectos. Y que luego, pues bueno, esa estructura pudiera haberse modificado por selección, por mutaciones genéticas, adquiriendo una forma bombada, ¿de acuerdo? Y que luego, pues ese abombamiento, bueno, lo que estoy explicando, ¿no? Una evolución por pasos. Lo que sucede, como digo, es que en el corazón de la vida, en las células, hay biomáquinas que colaboran entre sí y que una ha de terminar una faena para que la otra pueda tomar ese proceso y continuarlo. Es imposible explicar esto en términos de evolución. Lo que sucede dentro de las células no se puede explicar por evolución. Ello no implica necesariamente que las especies puedan evolucionar como individuos, no como células, sino que un pájaro, por ejemplo, un pinzón que se alimenta de frutas carnosas, pues pudiera adquirir ciertas mutaciones genéticas que le llevasen a tener un pico más duro, más robusto, con una musculatura más eficiente. Y de esa manera, pues,
en la época de sequía, cuando no hay frutos carnosos, el pinzón con un pico más duro, más grande y con una musculatura más eficiente, puede partir las semillas de esos frutos carnosos y alimentarse de ellas. Ahí se ha adquirido una ventaja. Y se puede dar. Y se puede dar. Hay millones de ejemplos de evolución, como los pingüinos, que fueron aves que se adentraron en el mar y cambiaron las alas por aletas, como los anfibios que se quedaron a medio camino, y como todos los fósiles de animales del pasado ya extintos que narran una historia. Podemos entender que el origen de la vida no se puede explicar, al menos en términos de darwinismo. Podemos afirmar de forma parcial que quizás es la prueba de un diseñador, de Dios. No obstante, no me gusta hacer afirmaciones tanjantes, porque cuando uno hace una afirmación tanjante toma un camino y descarta el otro. Podemos afirmar todo eso en beneficio de un diseñador inteligente, de una conciencia superior. Pero también es cierto que cuando existe el primer ser vivo, entonces ese ser vivo puede evolucionar. Ese ser vivo puede evolucionar. Aquí cabría hacerse otra pregunta. ¿Ese ser vivo evoluciona porque se dan mutaciones genéticas aleatorias? ¿O quizás debido a que todo es conciencia, la conciencia tiene algún tipo de aspiración, de elevación, de llegar a unas formas más elevadas de conciencia? Pudiera ser que de alguna manera la conciencia intrínseca a todos los animales, plantas, incluso objetos inanimados como piedras, tuviese esa voluntad de trascender, de lograr una conciencia más amplia, una conciencia superior. Pudiera ser que, siendo este mundo creado y con las leyes físicas que lo ordenan ya dispuestas, la materia en sí tuviese esa aspiración de trascendencia, y que de hecho no fuese necesario de alguien que estuviese en todo momento vigilando, como un padre que premia o castiga a sus hijos. Porque el patrón del padre que premia o castiga a sus hijos es el patrón impuesto por el sistema desde tiempos inmemoriales. Hemos de escapar de ese patrón, hemos de ser responsables de nosotros mismos. Pero como digo, si esto último que he afirmado es cierto, pues quizás es cierto. Si la evolución sucede porque se dan mutaciones genéticas al azar, pues quizás también es cierto. No sabemos si una cosa o la otra es cierta, pero ¿qué necesidad hay de fracturar la realidad entre cielo y tierra? ¿Qué necesidad hay de tomar un camino? ¿Qué necesidad hay de describir aquello que se escapa a toda descripción? ¿Qué necesidad hay? Y es que las definiciones
que nos llevan a escapar de nuestro centro, a tomar una cosa y descartar la otra, esas definiciones agrandan nuestro ego y pasan a formar parte de la estructura del ego, porque ahí donde hay una afirmación tajante, el ego adquiere su identidad. El ego siempre adquiere su identidad en los extremos. Si tú no pretendes saber nada concreto, si tú no tomas un camino y descartas el otro, si no pretendes saber nada concreto, ¿dónde se queda el ego? El ego no tiene la identidad ni del cielo, es decir, de la creencia en algo superior, ni la creencia de la tierra, de que no existe nada. Al no poder identificarse ni con el cielo ni con la tierra, se queda en medio de la nada. Y ese en medio de la nada es el vacío. Y lo importante es alcanzar ese estado. Entonces, como digo, uno puede simplemente filosofar por el hecho de filosofar. No pasa nada si no puedes definir algo de forma concreta. Es más, no deberías de definir nada de forma concreta. Y sobre todo, lo más importante, deberías de escapar de esos vendehumos espirituales que afirman cosas que no son. Como por ejemplo, un tal Manuel Sanz Segarra, que dice que la ciencia ha demostrado que nosotros co-creamos en base al experimento de la doble rendija de la física cuántica. Tal afirmación es falsa. La ciencia no sabe por qué la onda colapsa en electrón cuando el observador la observa. No lo sabe. Hay muchas explicaciones distintas acerca de por qué esto sucede y los científicos no saben cuál es. Es más, se estudia que pudiésemos estar viviendo en una Matrix y que la función de onda colapsa en electrón simplemente porque es la forma en la que actúa la tarjeta gráfica de un ordenador, que tan solo te muestra la realidad y que tan solo renderiza la realidad que vas a observar en ese momento determinado. Una tarjeta gráfica no carga todo el mundo virtual de ese juego. No tiene espacio en su memoria para tal cosa. Carga solamente la porción de realidad que estás observando en ese momento. Luego, el colapso de la función de onda podría ser tranquilamente debido a que vivimos en una Matrix. Pero este señor afirma cosas que los científicos desmienten. De hecho, en el canal Date un Blog, que está llevado por un físico nuclear, que además hizo su doctorado en el CERN, donde está el gran colisionador de hadrones que tanto nombra este señor, pues él estuvo allí y él explica que todo lo que dice este hombre es falso o no está comprobado, ¿de acuerdo? Entonces hemos de escapar de todo tipo de afirmación tajante. Hemos de saber vivir en la incertidumbre. No hay ningún problema por vivir en la incertidumbre. De hecho, esa es la única manera de alcanzar el vacío, no tomando ningún camino, valorándolo todo en términos de posibilidades,
seguir avanzando en nuestro conocimiento y en base a observar la realidad que nos envuelve, podemos determinar si damos más validez a un postulado o le damos menos validez. Pero mientras tú albergues esta duda, la búsqueda seguirá en marcha. En el momento en el que tú cambies la duda por una certeza, por una afirmación tajante, la búsqueda terminará en ese justo instante. Y sin nada más que decir, os agradezco a los que habéis llegado hasta el final, porque el vídeo es bastante largo. Os pediría que os suscribáis a mi canal de Telegram, El Rincón del Tejo, Espiritualidad y Autoconocimiento, que compartáis el vídeo, que le deis me gusta si os ha gustado y que comentéis, que ya sabéis que vuestros comentarios me dan mucha energía para seguir adelante. Y sin más, un abrazo y mucha salud. Hasta la próxima.